Lucas 24, versículos 36 en adelante, hasta el 43 vamos a leer en esta ocasión. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Es sin duda una de las apariciones que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos el mismo día, en la noche ya. Juan nos va a decir que ya era de noche en el día de la resurrección, cuando el Señor se levantó de los muertos, y ellos habían oído ya bastantes opiniones respecto de testimonios que daban cuenta de que el Señor precisamente no estaba en la tumba, pero no habían creído anteriormente porque no lo habían visto, según consigna el mismo capítulo 24 de Lucas. En estos momentos, ya el versículo 36, el 35 ya da cuenta de eso, se reunieron en lo que era el aposento alto, lo más probable, el lugar donde el Señor cenó con ellos, que era el lugar de reunión de los discípulos con el Señor Jesucristo mientras estaba aquí en la tierra. Y estas personas, estos creyentes, versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Se refiere a los discípulos de Emaús que se juntaron con el resto de los discípulos, en este caso los apóstoles en Jerusalén, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estaban dando testimonio del encuentro con el Señor Jesucristo que se registra ahí en el versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Le habían visto, habían entendido que era el Señor Jesucristo, le habían reconocido, pero de pronto ya el Señor no estaba con ellos. Sin embargo, ellos de gozo, contentos, van a dar las buenas nuevas a Jerusalén, viajan los 11 kilómetros de vuelta como vimos la semana anterior y llegan y se juntan con el resto de los apóstoles, y el tema en cuestión de esta primera reunión, podríamos decir la primera reunión de la iglesia después de la resurrección de la iglesia del Señor que estaba en formación, se produjo en este contexto en lo que relata Lucas. Y allí, mientras ellos daban ese testimonio, el Señor Jesucristo se manifestó en medio de ellos. Ahí entonces el versículo 36 nos dice lo que ocurrió. El Señor Jesucristo entró de una manera intempestiva sin que ellos lo notaran, sino que de pronto lo vieron que estaba frente a ellos. Dice que se ganó en medio de ellos, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Cuando se produjo entonces esta primera reunión de la iglesia, podríamos llamarle en anticipación a lo que vendría, obviamente, el tema central era precisamente la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo que vimos la semana pasada en cuanto a este tema. Anteriormente los discípulos no habían quedado convencidos por el testimonio de las mujeres que fueron de madrugada ese día al sepulcro, que habían asegurado que el Señor no estaba muerto, sino vivo. Versículos 3 al 6, donde le dan testimonio los ángeles de que Él ya no está ahí en la tumba, sino que ha resucitado efectivamente. Y luego tenemos, ¿cierto?, el versículo 22 al 23, donde los discípulos de Emaús en este caso le cuentan a Jesús que las mujeres efectivamente habían venido con el testimonio de que no había nadie en la tumba. Pero como no hallaron su cuerpo, dice, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Versículo 23 estoy leyendo. De tal manera que tenían el testimonio, pero todavía no habían creído, precisamente porque lo que dice el versículo 24, porque no le hallaron al Señor Jesucristo, es decir, no le vieron, no habían tenido la posibilidad de verle. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Esto es lo que sembró la duda en el corazón de estos hombres. Sin embargo, la conversación del Señor con los discípulos que iban camino a Emaús
El mismo Señor había abierto sus ojos para que le reconocieran, versículo 31 que yo leí hace un momento. Ahora tenían el testimonio irrefutable de que el Señor efectivamente había resucitado, lo que fue corroborado cuando volvieron a Jerusalén a reunirse con los apóstoles del Señor en el aposento alto, versículos 33 y 34. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Por lo tanto, ya la evidencia era más contundente porque los dos discípulos de Emaús lo habían visto, Pedro lo había visto y le había llevado el informe a los demás apóstoles. Pero hasta este momento, aunque ya había certeza de que el Señor había resucitado, sin embargo, aún no había aparecido a todos en una misma ocasión. Y esto es lo singular del episodio en cuestión, que es el objeto de nuestro estudio en el día de hoy. No había aparecido a todos en general, no había aparecido a todos de una vez, como ocurrió en esta ocasión. Esto se materializaría entonces en la reunión de los apóstoles más los discípulos de Emaús y probablemente otros creyentes que estaban en ese lugar y que la Biblia no menciona explícitamente. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Notamos que el tema de la conversación entre los discípulos era que verdaderamente Jesús había resucitado. Mientras ellos hablaban, seguramente con mucho entusiasmo de que ya tenían certeza de que el Señor se había levantado de la tumba, el mismo Señor apareció entre ellos. Esta es la madre de las apariciones de Jesús, el mismo día de la resurrección, principalmente porque sella con broche de oro las evidencias de su resurrección a quienes había escogido para que fueran los portavoces del gran mensaje del Evangelio. Recuerden que el Señor destinó más de 3 años y fracción para preparar a un grupo de hombres con el propósito de que ellos fueran los que llevaran el mensaje y establecieran las bases del fundamento doctrinal de lo que sería posteriormente la iglesia. Eran, por tanto, instrumentos muy importantes en las manos del Señor estos apóstoles, y ahora el Señor se le manifiesta a todos de una vez. De tal forma que el testimonio es mucho más fuerte y la evidencia es mucho más palpable. Tenían al mismo Señor Jesucristo dando testimonio en persona de que efectivamente Él había resucitado. El Señor no quería que quedara ninguna duda en aquellos que llevarían el mensaje después. ¿Por qué? Porque la convicción de haberlo visto, de haberlo palpado, como dice más adelante también el Señor les ofreció, que vieran sus manos, que vieran su costado, dice Juan, añade este detalle, eso les convencería absolutamente que el Señor Jesucristo había resucitado y les daría entonces la motivación suficiente incluso para entregar su vida por dar este mensaje del Señor Jesucristo, cosa que aconteció precisamente con la mayoría de los apóstoles que dieron su vida por llevar el mensaje del Señor. ¿Por qué lo harían? Porque tenían la certeza absoluta de que el Señor Jesucristo había resucitado efectivamente. De los otros evangelios sinópticos, solo Juan, ninguno de ellos detalla con tanta claridad como el caso de Lucas. Marcos hace un versículo nada más, usa para hacer una descripción general, pero Juan, un evangelio, ¿cierto? Un autor de un evangelio no sinóptico, como es el de Juan, registra esta aparición del Señor Jesús resucitado a sus discípulos y lo hace con detalle, incluso más detallado que Lucas. Yo quiero que vayamos entonces a Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Juan 20, versículos 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es interesante lo complementario que son los evangelios y cómo aquí Juan añade ciertos detalles que no menciona Lucas, pero al mismo tiempo Lucas se extiende un poco más para
hablar sobre el mismo evento, la misma situación, la misma aparición. Como se aprecia, tanto lo intempestivo de la aparición como las evidencias dadas por el Señor son prácticamente las mismas que Lucas consigna en su Evangelio, con algunas cosas complementarias que ambos aportan para tener una visión más completa del hecho. Por esa razón hemos titulado el estudio de hoy Evidencias de la Resurrección. Evidencias de la resurrección. La evidencia son los elementos palpables, visibles en este caso, también audibles, porque vamos a ver que el Señor apuntó al oído, apuntó a la vista, a la capacidad de poder ver lo que estaba ocurriendo, que Él era realmente el que había resucitado entre los muertos, y apuntó también a palpar al Señor, a tocarlo, para poder corroborar ese hecho. Por eso son evidencias de la resurrección. Porque aunque ya los discípulos habían escuchado a través de diversos testigos sobre la resurrección del Señor, ahora pueden oír, ver y palpar al Señor directamente. Y cierto que llama la atención porque utilizó 3 sentidos. De los 5 sentidos utilizó 3, que son lo que da más evidencia. Cuando alguien ve algo, puede ser que no necesariamente, si lo ve rápido, puede ser que no capte bien los detalles, ¿verdad? Puede ser que alguien escuche, pero no sabe exactamente lo que escuchó. Puede ser que alguien palpe, y allí sí es mucho más fuerte, más directo el hecho de que lo que palpó sabe de qué se trata. Pero cuando se juntan estos 3 sentidos, es decir, la vista, el oído y el tacto, entonces estamos hablando de evidencias irrefutables, incontrarrestables, los argumentos que aquí se presentan como evidencia de que el Señor realmente había resucitado. Tal como muchos años después el propio apóstol Juan lo consignaría en su primera carta. Eso muestra que impactó tanto el corazón de los apóstoles esta aparición del Señor Jesucristo, que posteriormente, cuando Juan escribe sus epístolas, y en su primera epístola en particular, él da cuenta de este hecho utilizando los mismos elementos relacionados con los sentidos, es decir, la vista, el oído y el tacto. Notemos en Juan capítulo 1. Primera de Juan, quiero decir. Primera de Juan capítulo 1. Versículos 1 en adelante. Comienza su primera carta similar a como comienza el prólogo de su evangelio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Notan que hace énfasis en lo mismo. Obviamente aquí había un contexto de trasfondo en Primera de Juan, que era esa herejía que ya se había manifestado a esas alturas, casi al final del siglo I, en el siglo II ya surgió más fuertemente, que era el gnosticismo. Y una de las variantes del gnosticismo decía que el Señor Jesucristo no tenía cuerpo, sino tenía una apariencia de cuerpo, porque ellos entendían, según el dualismo griego, que la materia era mala y el espíritu era bueno. Entonces, si el Señor era bueno realmente, si Cristo era bueno, entonces tendría que haber sido solo espíritu y no cuerpo. Por lo tanto, ese docetismo, que significa parecer, es lo que Juan está combatiendo. Pero ¿cómo lo combate? Explicando que el Señor Jesucristo efectivamente era una realidad y se basa principalmente en su cuerpo, en su humanidad. Y en este aspecto podríamos quizás atrevernos a conjeturar que esto tenía relación con esa visión que tuvo Juan y todos los demás apóstoles cuando el Señor se presentó en medio de ellos y les mostró las manos y los pies y su costado, como dice Juan también en su evangelio, para que lo vieran, para que lo palparan, para que estuviesen absolutamente convencidos que realmente el mismo que murió es el mismo que había resucitado.
De allí que estos hombres entonces estarían dispuestos a dar su vida si fuera necesario por dar testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, porque eso era el sello del Evangelio, era la firma, por decirlo así, de la carta de liberación del pecado. Y por tanto ellos necesitaban dar cuenta de este hecho glorioso de la resurrección. Al respecto veremos 3 evidencias nosotros en el estudio de hoy de la resurrección que impactaron y cambiaron para siempre la vida de estos hombres comunes y corrientes que fueron transformados en los portavoces de un mensaje que trascendería los tiempos. Esto lo haremos con la ayuda inestimable y complementaria de lo registrado por Juan en su Evangelio. La primera evidencia es el mensaje de la resurrección. La segunda es la prueba de la resurrección. Y lo tercero es la ilustración de la resurrección, es decir, que ilustra la prueba que presenta en la segunda parte. Entonces, lo primero es el mensaje de la resurrección, lo segundo son las pruebas de la resurrección y lo tercero es la ilustración de la resurrección. Veamos entonces lo primero, el mensaje de la resurrección, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Juan nos ayuda mucho al consignar en su relato las circunstancias en que se dio esta aparición del Señor ese día. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Menciona 2 detalles, ¿cierto? Que no aparecen en el caso de Lucas, que es nuestro texto. Los 2 detalles son que las puertas estaban cerradas y el otro detalle es que tenían miedo. Estaban allí encerrados, tenían las puertas cerradas por miedo de los judíos. Esas son las 2 cosas que menciona. Como podemos observar, entonces, Juan agrega el primer detalle cuando las puertas estaban cerradas. Lo lógico es preguntarse, ¿y entonces cómo? ¿El Señor entró? Obviamente si las puertas estaban cerradas. Y evidentemente eso muestra que la aparición o la manifestación del Señor Jesucristo en medio de estos hombres fue algo sobrenatural. No fue algo natural, no fue algo cotidiano donde uno entra. Para entrar a una casa tiene que abrir la puerta necesariamente o se le tiene que abrir las puertas, pero en este caso el Señor apareció intempestivamente delante de los discípulos. Era evidentemente una acción sobrenatural. Él se paró en medio de ellos, aunque las puertas se cerraron cuidadosamente. La razón de por qué las puertas estaban cerradas las da también Juan, por miedo de los judíos. Aquí no habían personas que estaban esperando la resurrección y en tanto pudieron percatarse de que efectivamente el Señor había resucitado porque había aparecido a Pedro, y eso era la evidencia más poderosa que tenían ellos, y a los discípulos de Maús. Entonces ellos dijeron, bueno, hay que celebrar de alguna manera, vamos a dejar las puertas abiertas para que todos aquellos que quieran entren a compartir esta maravillosa noticia con nosotros. No eran personas que estaban en esa condición. Emocionalmente estaban muy complicados. Todavía, a pesar de esa mezcla de gozo que tenían, también tenían mucho temor, por una cosa lógica. Era evidente que esta vorágine de informes sobre la resurrección del Señor que los discípulos habían oído, también habían llegado a los oídos de sus enemigos. Los fariseos y escribas, recuerdan, fueron los que dijeron al Señor Jesucristo, lo llevaron para ser crucificado, lo entregaron a Pilatos y convencieron al pueblo que gritaran, crucifícale. De tal manera que las repercusiones de este hecho ya seguramente eran conocidas en Jerusalén. La pregunta que ellos podrían haberse hecho, ¿cuál sería la reacción de estas personas si saben que estamos reunidos en este momento, en este lugar? Podría ser que estuvieran buscando a sus seguidores con el fin de arrestarlo y quizá pudieran correr la misma suerte que su maestro. De tal forma que tenían un temor natural, un temor lógico. Si al Señor Jesucristo lo crucificaron y nosotros somos sus seguidores, entonces probablemente podemos correr la misma suerte. Y por eso estaban escondidos.
De tal manera que sus emociones eran una montaña rusa en estos momentos. Por un lado, un gozo indescriptible, por otro, un temor comprensible. Esa era la situación particular en la cual se encontraban los discípulos. Es en esta circunstancia que Jesús entra en el lugar de una forma sobrenatural, porque se entiende que no entró por la puerta que estaba cerrada, sino que su cuerpo resucitado tenía la capacidad de traspasar las paredes de una habitación. Así como aparecer en un lugar y desaparecer del mismo en forma intempestiva. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando desapareció la vista de los discípulos de Emaús. De tal manera que aquí ya estamos hablando de que el cuerpo resucitado del Señor tenía cualidades especiales, características particulares, pero no era una especie de espíritu, ¿cierto? Sino que era también una persona que se había levantado entre los muertos físicamente, porque a eso se refiere la resurrección. Hay teorías después que los incrédulos hicieron respecto a que había sido o algunos dijeron que había una resurrección espiritual, pero eso es una contradicción, porque el que muere es el cuerpo, ¿verdad? De tal manera que es necesario cuando hablamos de resurrección que el cuerpo sea restaurado a su vida. Fue esto mismo, entonces, el hecho de que entró en forma sobrenatural al lugar, que produjo la reacción consignada en el siguiente versículo, versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Se preguntaron por dónde entró. ¿Cómo puede ser posible que esté aquí? Muchas cosas seguramente habían en su cabeza en ese momento. Pero, ¿qué necesitaban ellos? Estaban confundidos, estaban complicados en sus pensamientos, sus emociones. Era un cúmulo de cosas como la ola del mar, de repente muy contentos arriba, luego abajo, porque estaban desconcertados en muchos sentidos, en sus pensamientos y emociones. ¿Qué era necesario? Obviamente, lo que el Señor les dice cuando entra y se pone en medio de ellos. Paz a vosotros. Paz a vosotros, en otras palabras, tranquilos, no se preocupen. Aunque este era el saludo normal de los judíos, sin embargo, viniendo de la boca de Jesús era mucho más que un saludo. El Señor conocía perfectamente el estado del corazón de los suyos, de a quienes había amado, como les dice en Juan capítulo 13. Jesús había hablado ya del tema de la paz que él mismo había prometido que sería la experiencia de aquellos que creían en él. Justo al final de esa noche, es decir, cuando el Señor estuvo reunido con los discípulos en el aposento alto, registrado en el capítulo 13 al capítulo 17 de Juan, al final del capítulo 16, es decir, cuando ya se acaba el diálogo, y el capítulo 17 el Señor lo usa para poder, o es registrado lo que el Señor hizo allí, para orar la famosa oración del aposento alto, o de la oración sumo sacerdotal, se le dice también los teólogos. En el último versículo del capítulo 16 de Juan, allí se registra lo que el Señor les dijo a estos hombres. Estoy hablando de Juan 16, versículo 33. Noten lo que les dice allí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, es decir, el Señor también les trae un mensaje de paz. ¿Cuál era la situación, la circunstancia que registran los capítulos 13 al 16 en el ánimo de los discípulos? La misma situación que se presenta ya, pero en este caso antes de la crucifixión y la resurrección, cuando estaban todavía después de haber cenado en el aposento alto. Estaban confundidos. Capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué el Señor le dice eso? Porque obviamente sabía que estaban en esa situación de tristeza. Cuando el Señor les dice que donde Él va, los demás no pueden ir, entonces otra vez les dice en el versículo 20 del capítulo 16, de cierto, cierto digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Se dan cuenta?
Había una situación emocional fuerte en los discípulos y ¿qué necesitaban en ese momento? Esta declaración del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. De tal manera que Jesús los alienta con la certeza de que lo volverán a ver y esa tristeza se transformará en gozo. Es allí donde les habla de que la fuente de su paz se encuentra en Él. Y esto es lo interesante. Así como, por ejemplo, Simón cuando vio y tomó al niño en el templo, ¿recuerdan? En los primeros capítulos de Lucas, lo toma y lo levanta y ora y dice que ahora puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. En el fondo, el niño, Simón sabía que el niño era la salvación. No solo que traía salvación, sino que él mismo, en sí mismo, era la salvación. Aquí le dice a los discípulos, para que en mí tengáis paz. ¿Dónde está la paz? En Él. Él es la paz. No solo nosotros nos acostumbramos a esto, el Señor nos dio esto, el Señor nos dio esto otro, pero en realidad el Señor todo lo que nos dio en su Hijo. Toda bendición espiritual nos ha sido dada ¿en dónde? Dice en Efesios el apóstol Pablo, en Cristo. De tal manera que todo lo que nosotros tenemos, estas grandes dádivas de parte del Señor, estas maravillosas bendiciones, estos regalos preciosos, están en Cristo. Y la paz, en este caso, está también en Cristo. Ahora entonces, cuando está delante de ellos, después de la resurrección, les reitera la misma verdad, paz a vosotros. Los discípulos necesitan escuchar al Señor, requerían oír al príncipe de paz. Él usó el mismo discurso entonces, tan pronto como apareció, habló, sus primeros acentos debieron haber evocado en sus mentes estas notas de alegría con las que había cerrado en el último discurso en el aposento alto. Deben haber reconocido esa voz encantadora. Él era un pacificador, precisamente vino a hacer la paz entre el hombre y Dios. Esa es la razón por la cual tenía que identificarse con el hombre y esa es la razón por la cual él mismo era el Dios Todopoderoso. Tenía que ser Dios y hombre al mismo tiempo para hacer la paz entre el hombre y Dios. Por esta señal, es decir, por este mensaje, les mostró que Él era precisamente el mismo que había estado con ellos antes de la crucifixión y que estaba ahora triunfante delante de ellos. Era una evidencia muy importante. Ellos se escucharon. Recuerden que dijimos el primer sentido que Él despertó, el oído. Escucharon lo que el Señor les dijo. Paz a vosotros. ¿No es verdad que la gente busca precisamente estas cosas que la Biblia presenta de una forma tan especial en la persona de Cristo? La gente busca la paz. Y saben, para ellos la paz tiene que ver con la ausencia de conflicto. Así identifica la gente la paz, la ausencia de conflicto. Yo estoy en paz porque no tengo problemas con nadie. Es imposible que estemos en una paz absoluta en ese contexto. Es imposible porque obviamente somos seres complejos y difíciles de tratar y nuestras relaciones no son perfectas. Y mientras no hay relaciones perfectas, si la vemos la paz desde ese punto de vista, entonces no hay ausencia de conflicto y dificultades. Pero la paz que Jesús da es la certeza de que nuestro mayor y trascendente conflicto por nuestra enemistad con Dios ha sido subsanado de una vez y para siempre. Eso es lo más importante, por eso es el mensaje del Evangelio. La resurrección está corroborando este mensaje que la obra de Cristo fue suficiente para hacer la paz entre Dios y el hombre. Él mismo nuestra paz y el mensaje que sale de su boca es paz a vosotros. Como dice el himno 133, paz con Dios busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Pero ¿dónde está esa paz? En la persona del Señor Jesucristo. Y es maravilloso, porque ese es el mensaje que necesitaban escuchar los discípulos en ese momento.
Este primer mensaje del Señor resucitado ante sus amados apóstoles fue paz a vosotros. Y es la primera evidencia de que Él estaba frente a ellos. El que estaba frente a ellos era verdaderamente el Señor resucitado. Notan que es tan especial cuando nosotros pensamos en el hecho de que el Señor conoce nuestro corazón, conoce la necesidad más grande de nuestra alma, conoce todas las cosas que nosotros a veces confundidos en nuestros pensamientos y sentimientos, a veces medio convulsionado internamente está nuestro corazón. El Señor conoce eso exactamente. Y Él es el único que puede traer paz. El único que puede traer paz cuando nosotros vemos que quizás por alguna decisión nos hemos equivocado o simplemente estamos en una situación difícil que no sabemos cómo salir de ella. Bueno, el Señor dice esto, paz a vosotros. Pero no solo en la forma en que Él lo plantea, sino que da pruebas que establecen un fundamento por el cual esa paz es una realidad. Y esto es lo segundo. Las pruebas de la resurrección. Versículos 38 al 40. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, pues que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¿Lo notan? Aquí el Señor sabe que están confluctuados dentro de sí mismo, en sus propios pensamientos y sentimientos. Los discípulos estaban con una mezcla de emociones. Por un lado, estaban expectantes por lo que habían escuchado. Seguramente había gozo, ese gozo que cuando empieza a saltar el corazón de repente porque algo lindo está pasando, pero al mismo tiempo estaban complicados porque pensaron que vieron un espíritu. Todavía su fe no estaba completamente despierta en el hecho de la resurrección. Y por eso aquí el Señor presenta pruebas irrefutables e irrebatibles de la resurrección. Con su paciencia habitual el Señor no se exasperó por la falta de confianza de sus discípulos. Más bien, les reprendió suavemente. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Noten que el Señor estaba viendo no sus rostros, estaba viendo sus corazones. Estaba viendo lo que estaba en su interior. Y Él sabía que habían estos sentimientos complejos. Estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Por qué estáis turbados? Pregunta Jesús. ¿Y por qué surgen razonamientos en vuestro corazón? Porque esa es la palabra, la segunda palabra, pensamientos, es logismos, de la cual viene nuestra palabra lógica. Ellos intentaban dar una respuesta dentro de sí. ¿Cómo puede ser que está aquí adentro frente a nosotros? Notan como ellos estaban divagando en cosas sin mayor importancia. Porque ¿qué era lo importante? Que Jesús estaba allí frente a ellos. Pero ellos estaban tratando de dar una explicación lógica y razonable al hecho de que cómo puedo entrar si las puertas estaban cerradas. Entonces el Señor está diciendo, ustedes están colocando la mirada en otras cosas que no son importantes. Lo importante es que yo estoy aquí delante de ustedes. Y por eso su pregunta. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como vosotros veis que yo tengo. Luego extendió sus manos. Se quitó la túnica de sus pies seguramente y como dice Juan, descubrió su costado también, para que pudieran ver las heridas de los clavos y la lanza y que por estas pruebas visibles y tangibles pudieran ser convencidos de la realidad de su cuerpo de resurrección. Él sabe que están confundidos. Él sabe que están complicados. Pero enseguida les da las pruebas indubitables de la realidad de su resurrección. El argumento incontestable de que Él era el mismo que había muerto, era el que estaba delante de ellos en ese momento. Recién les había dado una evidencia que apuntaba a sus oídos, ¿recuerdan? El mensaje. Les dijo, paz a vosotros. Ahora les dará la evidencia que apunta a los ojos y a las manos. Mirad mis manos.
y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, es decir, toquen. Juan dice que también le mostró su costado, lo cual notó especialmente Juan, porque recuerdan una de las personas que vio al Señor Jesucristo en la cruz y lo estuvo observando todo el tiempo fue precisamente Juan. Y él vio cuando le perforaron el costado y le salió sangre y agua al final. Debían entonces ver e identificar ese cuerpo bendito que había sufrido la muerte. Miren cuán condescendiente es el Señor. Él podía haberle dicho, yo no les doy más prueba de esto, ya basta. ¿Cómo no van a poder creer? ¿Cómo su fe no va a estar establecida sobre el fundamento que yo le estoy dando? Estoy frente a ustedes. Yo fui el mismo que le dije paz, en mí tendrán paz, aunque el mundo tengan aflicción. Yo soy el mismo que ahora les estoy hablando sobre eso. Miren mis manos y mis pies, pero el Señor condesciende con ellos y simplemente otra vez está dándole otras pruebas maravillosas que son evidencia de la resurrección. Miren mis manos y mis pies perforados con los clavos que lo pusieron en la cruz. Soy yo mismo. Miren, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Las primeras palabras en voz baja, en un sentido, le dijeron a los asombrados discípulos que lo miraran atentamente. Mirad, ved, palpad. Y que a partir de las marcas en su cuerpo se dieran cuenta de que lo que veían era a Jesús, su Maestro, su Señor, en el cual habían puesto su fe. Luego procedió a pedirles que lo tocasen y se asegurasen de que no era un fantasma ni un espíritu sin cuerpo, que estaba ante ellos vivo. Estas palabras del Señor y la invitación, palpad y ved, causaron una profunda impresión en sus oyentes. Estas entonces eran pruebas de la resurrección que no admitían ninguna sombra de duda. Estas palabras, esta vista, este palpar, cambiaron sus vidas para siempre. ¿Qué les importarían después las amenazas de los hombres? La muerte, la vida para ellos era todo uno, no había ninguna distinción. ¿Podrían entonces ahora acobardarse cuando finalmente les dijeran no hablen más en ese nombre como le dijeron después, más adelante, que registran el libro de los Hechos? No. ¿Podrían acobardarse cuando los golpearon, los castigaron y luego los amenazaron? No. Y por eso ellos dijeron, no podemos dejar de decir, miren, lo que hemos visto y oído. ¿Se fijan cómo se reiteran otra vez las mismas evidencias? No, nosotros vimos al Señor, nosotros palpamos al Señor, nosotros vimos su costado, nosotros tocamos su costado. Es imposible que alguien nos pueda decir que nos retractemos de seguir a este Señor. Habían visto al Señor, habían palpado con sus manos lo que era desde el principio, como dice Juan. En otras palabras, Jesús les está diciendo, vean, aquí están las evidencias de que yo mismo soy. Miren mis manos, los hoyos en mis manos están todavía, las cicatrices probablemente todavía sin completamente llegar a cicatrizar estaban en sus manos. En sus pies ocurría lo mismo. Yo soy el mismo en el que ustedes pusieron su fe. Yo soy el mismo que les prometió que resucitaría. Yo soy, aquí están las marcas de la muerte, pero ahora son las marcas de la victoria sobre la muerte. Jesús les está diciendo, yo me levanté en efecto de entre los muertos. Y eso tiene muchas implicancias que después los discípulos iban a entender. En el momento probablemente no entendieron nada de estas implicancias. Pero sí, el Señor quería dar la evidencia irrefutable de que Él había resucitado. Vengan y vean, palpen con sus propias manos, que yo mismo soy, dice el texto. Yo mismo soy. Hermanos, qué maravilloso. Nosotros no creemos en una fantasía, en algo que se les ocurrió a personas simplemente del primer siglo, que dijeron vamos a hacer una religión y que tenga alcances mundiales. No, no se les ocurrió a los hombres, no vino en la idea de los hombres. Esta era una realidad, un hecho. Y este hecho era el hecho más glorioso, porque por primera vez alguien se levantaba de entre los muertos.
No estamos hablando de aquellos que el Señor resucitó, estamos hablando de aquel que murió y se levantó a sí mismo entre los muertos. Obviamente por la mano del Padre. ¡Qué maravilloso! Estas mismas marcas distintivas las exhibirá Cristo en su gloria. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Hermanos, es precioso esto. Apocalipsis capítulo 5. ¿Recuerdan lo que pasó allí? La escena donde estaban los ancianos y Juan se presenta allí y lloraba mucho porque no había ninguno digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y vi, dice Juan, escuchó primeramente al anciano que le dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Juan se dio vuelta para ver, pero no vio lo mismo, ¿cierto? En el sentido, sino que vio al cordero como inmolado, que obviamente él es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Y mire, dice como inmolado, literalmente como degollado. ¿Por qué? Porque implica que el Señor Jesucristo en su ascensión a la gloria tiene el mismo cuerpo de su resurrección, perdón. Tiene el mismo cuerpo, pero glorificado. Y esto es lo más maravilloso porque tiene implicancias tan grandes para nosotros. Si tuviéramos tiempo, explicaríamos las implicancias que tiene para nosotros. Pero ya es un hecho glorioso que nuestro Señor se haya levantado de entre los muertos. El Cordero como inmolado estará de pie mostrando victorioso las marcas de su triunfo que trasciende los tiempos y las edades. No es un sistema religioso al cual nos adherimos. ¿Saben? Cuando uno entiende esto, entiende que ya, ¿qué importa lo que nos puede hacer el hombre? ¿Qué importa lo que nos puede hacer? Como dijo el Señor, no tenemos que temer a quien puede quitarnos la vida. Ya estamos asegurados de que resucitaremos un día, por causa de que el Señor resucitó por nosotros. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, miren, nosotros podemos decir, pero ¿cómo? Más evidencias quieren, más pruebas quieren. Tenemos expresiones similares para nuestro idioma, ¿cierto? Y aquí podemos entender lo que está diciendo los discípulos. La noticia es demasiado buena para ser verdad. Tenemos expresiones así nosotros, ¿verdad? La noticia es demasiado buena para ser verdad. Ojalá fuese verdad, pero es demasiado buena. Otra forma que también usamos, no puedo creerlo. Es demasiado para mí. No, esto es demasiado hermoso, maravilloso, pero no puedo creerlo. No es que ellos quedaran incrédulos y no fue suficiente prueba de que ya les había presentado, sino que estaban impactados por lo que oían, veían y palpaban. Su Señor estaba entre ellos, había vencido la muerte. Era demasiado glorioso para digerirlo en ese momento. Sus emociones estaban a 1000, su gozo les impedía evaluar y sopesar esta maravillosa verdad. Por eso dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, estaban asombrados literalmente. Es por eso que en su condescendencia el Señor ilustrará lo que acaba de decir. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y lo hace a través de una prueba más. Y esto nos lleva a lo tercero, que es la ilustración de la resurrección. A través de un acto lógico, razonable, de usando el sentido común, se podrían dar cuenta de que en efecto Él había resucitado. No sé si van viendo en cada uno de los pasos como el Señor tiene una paciencia extraordinaria. El Señor podía haberle dicho, ustedes ya no creyeron a lo primero, no creyeron el testimonio de las mujeres,
no creyeron el testimonio de los discípulos de Maús, no creyeron el testimonio de Pedro. Es decir, ¿todavía quieren más pruebas? Y podía haber bajado la cortina y decirle, no les doy más pruebas. Pero siguió, a pesar de todo. Y esto es la ilustración de la resurrección, ahora versículos 41 al 43. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Miren, es lógico que lo que les dijo. ¿Por qué? Porque un fantasma no puede comer. Un espíritu no tiene necesidad de comer. ¿Qué es lo que estaba enfatizando el Señor? Su humanidad. Es decir, que el mismo que había muerto en la cruz era el mismo que había resucitado. Y entonces, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. La última evidencia de la realidad de la resurrección que el mismo Señor presenta es ilustrada por medio de una acción que hacía imposible que fuera un espíritu el que estaba frente a sus discípulos. Y es la acción de comer. ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lo primero que debemos observar es la extraordinaria paciencia de Jesús para con los suyos al condescender al extremo con ellos. ¿Acaso ya no habían suficientes pruebas que dejaban en evidencia la realidad de su resurrección? ¿Todavía es necesario seguir argumentando? Sin embargo, Jesús añade otra prueba irrefutable por medio de esta ilustración vivida. Es evidente, como dije, que ningún espíritu incorpóreo, es decir, que no posee cuerpo, necesite comer, de tal manera que el acto de comer sería el sello de las evidencias de su resurrección corporal. Jesús les recuerda a las cosas terrenales, digamos, los lleva a las cosas terrenales preguntándoles si tienen algo de comer. Y cuando le dan un trozo de pescado asado, alguno de los restos de su propia comida, con toda seguridad, él toma y come delante de todos ellos. No que ahora necesitaba el sustento de la comida terrenal en su vida de resurrección, sino que mediante este simple acto podría poner otro sello sobre su verdadera humanidad. Esto lleva a doctrinas difíciles de explicar. La primera doctrina difícil de explicar respecto al Señor Jesucristo, cómo siendo Dios llega a ser hombre. Es inexplicable, es imposible. Cómo siendo infinito y eterno se somete al tiempo y al espacio. Son algunas de las doctrinas que se desprenden del carácter y la naturaleza del Señor. Y aquí, ¿cómo siendo Dios puede añadir una naturaleza humana completa? Tampoco lo podemos entender, pero son realidades que la Biblia presenta. Y en este caso, el Señor quiere enfatizar que es su naturaleza humana, que Él se levantó entre los muertos físicamente. El Señor cambia la corriente de los pensamientos de sus discípulos al descender así a la región de la vida cotidiana. Al mismo tiempo que demuestra poderosamente con esta prueba adicional de que, aunque cambió en un sentido, en parte, su cuerpo en su resurrección, el cuerpo no era simple apariencia docética, es decir, como creían los docetistas, ningún fantasma, sino que podía comer. Esto es lo que enfatiza el apóstol Juan en su primera carta. Jesús resucitado no tenía un cuerpo aparente como postulaba el docetismo, sino un cuerpo real, pero con capacidades distintas, con cualidades distintas. Hermanos, lo que el Señor hace al darles todas estas pruebas a sus discípulos y tomarse el tiempo de hacerlo, y después durante 40 días, 39 días más podríamos decir, siguió apareciéndoseles. Eso dice Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 4, siguió apareciéndosele a los discípulos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? De que quedara meridianamente claro que el Señor sí, efectivamente había resucitado entre los muertos. Y por eso estas evidencias que apuntan a los tres sentidos más importantes probablemente que nosotros tenemos: la vista,
el oído y el tacto. Yo soy efectivamente el que murió en la cruz. Ellos estaban desconsolados cuando vieron al Señor Jesucristo muerto en la cruz. Juan lo vio hasta el final y lo vio expirar y en consecuencia tiene que haber tenido una tristeza profunda, pero cuando el Señor se manifiesta entre ellos y les dice, miren, aquí estoy yo, vean lo que soy, estas son las pruebas irrefutables de que efectivamente soy el mismo, no soy un fantasma, no están viendo una visión, entonces eso cambió absolutamente el corazón de Juan y de los demás discípulos. Todavía estaban confundidos y no podían creer completamente. Y entonces el Señor le dice, mírenme, voy a comer igual como ustedes. Aunque no necesitaba esa energía, particularmente que da la comida, por eso comemos, ¿cierto? Sin embargo, le está mostrando, yo soy el mismo que murió. Y en consecuencia, el mismo soy el que venció. Y estas marcas distintivas de la victoria permanecerán por la eternidad. Queridos hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Es el fundamento sobre el cual descansa todo lo que creemos. Por eso el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe. Y entonces seríamos los más dignos de conmiseración, si no fuera porque el Señor resucitó. O sea, seríamos personas que deberíamos ser mirados por los demás como pobre esta gente, miren lo que está creyendo. Pero no, Cristo resucitó. Y estas evidencias están a la vista. Estos hombres, por eso yo dije anteriormente, pudieron morir finalmente por causa de Cristo y por causa de llevar este mensaje del Evangelio. A veces es triste que dentro del mismo pueblo del Señor no vibremos con esto. No nos motive a caminar más cerca del Señor, a amarlo. Decimos nosotros, lo primero que haré cuando esté en la gloria será abrazar al Señor Jesucristo y darle gracias por lo que hizo. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Si ahora mismo, desde el momento de la conversión, ya estamos, digamos, se ha puesto la semilla incorruptible en nuestro corazón. ¿Por qué no vibramos con eso? ¿Por qué no nos asombramos con eso? Nosotros decimos, pero si yo hubiese estado en ese momento allí en el aposento alto, sería distinto. No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si efectivamente Cristo resucitó. Y claro, tenemos fe y esperanza, certeza absoluta. Saber fehacientemente que resucitó entre los muertos trae certeza, produce convicción e inspira a seguir a servir al Señor. Y eso es lo último, es lo más complejo. Nos inspira a servir al Señor. Con las cosas más pequeñas e insignificantes que nadie le aplauda, que nadie, ¿cierto?, reconozca, no importa, si no importa el reconocimiento del hombre. Importa que estamos sirviendo al Señor. Con lo más pequeño, las cosas que la gente no considera como importantes, como barrer el templo. Cualquier cosa. Pero sirvamos al Señor con alegría, con gozo en nuestro corazón. No podemos reaccionar de otra manera. Podemos servir al Señor más allá de cualquier amenaza. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Con Cristo en Dios. Hay doble seguridad. Por tanto, no debemos preocuparnos por nuestra seguridad aquí en esta tierra. Al saber que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, podemos vivir confiados y servir con gratitud a nuestro Señor hasta que la muerte llegue. Y lo único que va a hacer es lanzarnos a sus brazos, así que no debemos estar tristes por circunstancias. Sí, evidentemente es parte de nuestra vida, somos seres humanos y pasamos por esas cosas, claro que sí, pero verdad que tenemos una esperanza que está más allá del sufrimiento y la aflicción presente. Es maravilloso. Por eso el apóstol Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. ¿Alguien nos puede amar más que Cristo nos amó? ¿Podemos comparar el amor de Cristo con cualquier otro amor terrenal y decir, bueno, pero yo no tengo esto?
Si tienes el amor de Cristo, lo tienes todo. Esa es una de las cosas que debe llenarnos de energía para seguir adelante, de vitalidad. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. De este Cristo que murió, pero resucitó también poderosamente entre los muertos. Dejó la tumba vacía y con eso firmó el acta de nuestra independencia. Somos absolutamente libres para servir al Señor, para honrar su nombre, para exaltarlo todos los días de nuestra vida. Hermanos, amemos mucho más al Señor, mucho más de lo que lo hacemos. Veámonos en el espejo de la palabra y pensemos, ¿cuánto más podría servir y honrar al Señor? A través de mi vida, a través de mi consecuencia, a través de mi oración, a través de todo lo que soy, puedo servir al Señor. A través de mi trabajo, en cualquier lugar. El Señor decimos siempre, el Señor nos ayude, ¿cierto? Pero evidentemente la gracia del Señor ya está en nosotros. Ahora importa la reacción que tengamos frente a esa realidad. Podemos decir, los discípulos no actuaron en el momento, quizás no estaban completamente convencidos, pero si lo vemos después en el libro de los Hechos, sí, el Espíritu Santo clarificó todas las cosas y finalmente pudieron dar su vida por el Señor. Padre, te damos gracias por poder mostrarnos a Jesús nuevamente. Gracias por revelarnos a nuestro bendito Señor. Y queremos, Señor, junto con darte gracias, pedirte perdón. Pedirte perdón porque a veces seguimos a Cristo de lejos. Porque a veces, Señor, no quedamos asombrados e impactados por esta revelación gloriosa de su amor para con nosotros. Porque el Señor no vino a esta tierra para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Y por qué? Porque esa también era el corazón del Hijo. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y porque eso significaba que gloria a su nombre traería por medio de su obra gloriosa, Señor. Gracias, Padre, por darnos a Jesús y ayúdanos a seguirlo de más cerca, a amarlo mucho más. Ahora podemos abrazarlo con nuestras oraciones. Ahora podemos abrazarlo con nuestra devoción a su palabra. Ahora podemos abrazarlo sirviéndonos los unos a los otros. Así sirviéndote a ti también. Gracias. Gracias por mostrarnos la belleza, la gloria, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.